Retomamos la historia de Moisés, en realidad la teníamos terminada, pero nos faltaría ver en la página 20 de nuestro cuadernillo, que aquí dice, hablamos de Moisés, lo que dice aquí, que ya lo vimos en el video, pero repasémoslo. La alianza del Sinaí. Los israelitas continuaron su marcha, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon al pie del monte del mismo nombre. En este monte Dios se manifestó a Moisés y le dijo: ya has visto lo que hice por ustedes, ahora les propongo esta alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí vemos cómo Dios entrega los 10 mandamientos al pueblo a través de Moisés. Moisés comunicó a todo el pueblo la alianza que Dios proponía hacer y el pueblo aceptó. Unos días después Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos que debían cumplir los israelitas para ser fieles a la alianza con Dios. Moisés se los entregó al pueblo y todos a la vez dijeron, estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. La tierra prometida. El pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años. Recordad que el número 40 es un número simbólico que significa preparación. Dios preparó al pueblo para que fuera libre y así entrara como un pueblo libre a esta nueva tierra que Dios le había reservado. Tuvieron que superar muchas dificultades. Moisés murió poco antes de llegar a la tierra de Canaán. Lo sucedió Josué al frente del pueblo. Los israelitas cruzaron el río Jordán y tomaron posesión de la tierra prometida por Dios. Y aquí tenemos el mapa de cómo fue ese camino. Estas actividades que están aquí no las vamos a hacer, simplemente leemos la conclusión final. Dios, por medio de Moisés, liberó a los israelitas de la esclavitud, hizo con ellos una alianza y los condujo a la tierra prometida. Pasamos a la página 21, donde recordamos a Jesús y la nueva alianza. Dice aquí, los israelitas se comprometieron a ser fieles a la alianza con Dios, pero con el tiempo, y abusando de su libertad, cayeron en el pecado y por tanto en otras formas de esclavitud. Y eso es lo que nos pasa a todos. Cuando le decimos que no a Dios, a la propuesta que Dios nos hace, nos quedamos esclavizados en nuestras peleas, en nuestro mal humor, en nuestra pereza, tantas cosas que no nos hacen felices. El pecado es una forma de esclavitud en nuestro corazón. De esta manera rompieron su relación con Dios, con los demás y consigo mismos. Por eso Dios anunció una nueva alianza con toda la humanidad. Esta alianza la realizó Jesús. Su muerte y resurrección significa la definitiva liberación de toda esclavitud, sobre todo la del pecado y la muerte. Jesús es el Mesías prometido, fue prometido y vino a cumplir esa promesa de liberarnos de la esclavitud que hay en nuestro corazón. Y aquí vemos, a través de los dibujitos que nos propone recordar en la cena pascual, ese jueves santo, en la última cena, cuando Jesús nos deja el regalo de la comunión y dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Esto el sacerdote lo dice en cada misa. Recordamos esta nueva alianza, este nuevo trato que establecimos con Jesús. Y también el mandamiento nuevo que Jesús nos regala en esa cena. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nos dice aquí, de la muerte a la vida, Jesús les dice a los discípulos, estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Era necesaria para esta nueva alianza y para esta liberación la muerte de Jesús, que como es Dios, la muerte no gana, pierde. Jesús vence a la muerte porque es Dios todopoderoso. Mira, aquí nos dice, recordá, tenemos una comparación, leámoslo juntos, la antigua alianza, la nueva alianza. La antigua alianza es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel.
La nueva alianza es un pacto entre Dios y la humanidad entera, ya no es solo el pueblo de Israel, el mundo entero. Es un acontecimiento, algo que sucede. La antigua alianza sucede en el éxodo, salida de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad. ¿Cuándo sucede la nueva alianza? La muerte y resurrección de Jesús, paso de la muerte a la vida. El intermediario entre Dios y el pueblo es Moisés. El intermediario entre Dios y nosotros es Jesús en esta nueva alianza. ¿Cómo se hacía la antigua alianza? Se hacían ritos, el sacrificio de animales. ¿Recordás? El pueblo de Israel le sacrificaba animales a Dios, recordando esta liberación y pidiendo que Dios le perdonara los pecados. Siempre, en cada Pascua, en cada festividad, en el templo de Israel, se ofrecían animales. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con el sacrificio de Jesús en la cruz, que se renueva en la misa. La señal de esta alianza, ¿cómo queda escrita la alianza? La antigua alianza, los 10 mandamientos. Esta es la señal. La nueva alianza, la Eucaristía, la comunión y el mandamiento nuevo del amor, que está escrito en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Y la comunión, lo que te dije antes, en la misa. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la antigua alianza es la amistad entre Dios y los israelitas y la posesión de la tierra prometida. El resultado de la nueva alianza entre Dios y nosotros es la amistad entre Dios y la humanidad, liberada del pecado y de la muerte. Jesús nos liberó de la muerte, porque nos espera el cielo, la vida eterna. Pasamos ahora a la página 23 de nuestro cuadernillo, que nos propone la historia de David. David es muy importante. Dice aquí, los israelitas se instalaron en Canaán, ¿te acordás? La tierra prometida por Dios. Su primer rey fue Saúl, pero este no fue fiel a la alianza. La Biblia relata una nueva intervención de Dios, quien elige otro rey para su pueblo. Este rey fue David. Los libros 1 y 2 de Samuel relatan los siguientes hechos. Leamos aquí, Dios elige a David. Dios envió a un profeta llamado Samuel a casa de un tal Jesé, que vivía en Belén, para que eligiera como rey a uno de sus 8 hijos. Los 7 mayores eran fuertes y vigorosos, pero ninguno agradó a Samuel, pues pensaba, Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. David, el hijo más chico, estaba cuidando las ovejas y fueron a buscarlo. Ni bien lo vio, Samuel lo eligió para sustituir a Saúl como rey. Paremos aquí. Te voy a poner un video donde ya tengo relatada la historia de David para que la veas así como más rápidamente. Y después volvemos al cuadernillo. Tenemos que pensar en un chico muy joven. Era el menor de varios hermanos, eran en total 7 hermanos, y él tiene aproximadamente unos 17 años. Se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, y esto no es un dato menor. Todos los grandes personajes que Dios fue eligiendo para ir modelando la historia de la salvación, en espera del Mesías, en algún momento han sido pastores. Recuerden que Jesús decía, yo soy el buen pastor. David entonces era el pastor de las ovejas de su familia. Sus hermanos eran soldados del ejército del rey Saúl. El problema que tenía Israel en ese momento es que vivía en guerra con los filisteos. Los filisteos eran terribles guerreros porque tenían una gran habilidad para forjar el hierro, con lo cual tenían canilleras, escudos, espadas, lanzas de hierro, mucho más sofisticadas que otros pueblos. Entonces eran muy temidos porque siempre ganaban las batallas justamente por el armamento que tenían. Israel estaba en constante guerra con los filisteos que no los dejaban tranquilos y no los dejaban asentarse en su territorio. Este es más o menos el contexto. Entonces, David, que además de ser pastor, era músico.
y que era muy cercano a Dios, tenía la costumbre de rezar mucho y de cantar oraciones a Dios. De hecho, se le atribuye a David la composición de los salmos de la Biblia. Muchos de los salmos de la Biblia han sido escritos por David como oraciones a Dios cantadas. Entonces llega a la corte del rey Saúl y con la cítara, que acá ves la forma que tenía ese instrumento, toca para el rey. Y como David obviamente toca estas oraciones a Dios, hace bien al espíritu de Saúl. Y Saúl le toma mucho cariño. Pero bueno, la guerra no se soluciona y un día en que el ejército de los israelitas está de un lado y los filisteos del otro, sale un soldado llamado Goliat, famosa la historia de Goliat, que decían que era gigante porque era altísimo, además con el escudo, la lanza, la coraza, el casco, bueno, era más impresionante todavía y desafía, diciendo, bueno, primero que insulta al Dios de Israel, se burla de ellos, y entonces le dice que a ver cuál de ellos se anima, cuál israelita se anima a pelear con él, que si le gana, entonces los filisteos serán esclavos de Israel. David en ese momento estaba en el campamento, porque había ido a llevarle comida a sus hermanos. Cuando escucha esto, se pone furioso porque insulta a su Dios y entonces le dice al rey, no puede ser, alguien tiene que pelear contra este gigante, nadie va a ir, voy yo. Saúl se queda muy sorprendido, preocupado, bueno, le da su armadura, pero era tan petizo David y pequeño, joven, que no podía caminar con la armadura. Entonces la saca y dice, no, yo voy con mi Dios me va a defender, mi Dios es mi escudo. Y va con la honda o con la gomera, porque él usaba eso siempre para cazar pájaros cuando estaba en pleno campo para poder comer si no podía volver a su casa mientras cuidaba las ovejas. Se presenta ante Goliat tan armado y Goliat obviamente se burla de él. Dice, con esa piedra, con ese palo me vas a venir a pelear, te voy a aplastar. Y él le dice, por mí pelea el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Es así que entonces David lanza una piedra y pega en la frente de Goliat, en un punto justo donde Goliat entonces cae desmayado. David rápidamente toma la espada de Goliat y le corta con ella la cabeza. Entonces, al ver esto, obviamente, el ejército israelita sale inmediatamente en persecución de los filisteos y ganan definitivamente la guerra. Entonces, David va a ser aceptado por todas las tribus de Israel, las 12 familias de Israel, como el rey. Va a ser el que va a poder unificar a estas tribus que estaban peleadas unas con otras. Dios le va a encargar a Samuel que unja a David, que le dé una bendición especial para marcarlo como el futuro rey de Israel. Y es así que cuando David asume como rey, elige Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, para llevar allí el arca de la alianza, que acá ves en esta foto. El arca de la alianza era toda de oro y adentro estaba la Biblia, en rollos de papel, las escrituras que ellos adoraban como presencia de Dios en medio del pueblo, la palabra de Dios. Entonces se hace una procesión llevando el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén y cuenta la Biblia que David danza para Dios y lo hace en ropa interior, descubriéndose ante Dios, como quien se muestra ante Dios sin esconder nada, alabando a Dios con un amor inmenso y una gran alegría. Esto es famoso en la historia de David. David se casa con la hija de Saúl y después va a tener otras esposas, porque era costumbre en la época. Va a ser un gran rey, va a ganar muchas batallas, va a ganarle a todos los enemigos que se le enfrenten. Y va a ser el padre del rey Salomón. El rey Salomón es el que construye el primer templo en Jerusalén, en honor a Dios. Que acá tenés una idea de cómo podía ser el templo. Un templo que fue destruido varias veces, hoy en día ya no existe, solo queda uno de sus muros.
Bueno, volviendo entonces al cuadernillo, ves que tenemos David vence a Goliat, después David es proclamado rey, no vamos a volver a leer todo. Dice aquí Jerusalén, capital del reino. Leamos un poquito esto. David conquistó Jerusalén, nombre que significa ciudad de la paz, y la hizo capital del reino de Israel. A su vez, fortificó las ciudades de Canaán con grandes murallas y logró la paz con todos los pueblos vecinos. Para honrar a Dios, instaló en Jerusalén el arca de Dios o arca de la alianza, un arcón donde se guardaban las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés, y por eso signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo que ya te dije antes, ¿sí? Pasamos a la página 24 y dice David, el amigo de Dios. David atribuía sus éxitos a Dios y al cumplimiento de la alianza por parte del pueblo. La Biblia destaca la amistad entre Dios y David. Este hablaba con Dios como con un amigo, rezaba y expresaba su alegría tocando el arpa, bailando y cantando poemas, muchos de los cuales están en el libro de los Salmos. Algo de esto ya te lo dije en el video anterior. La promesa de Dios a David. David quiso edificar un templo dedicado a Dios, pero no pudo hacerlo. Dios, por medio del profeta Natán, le hizo esta promesa. No serás tú quien edifique un templo en mi honor, sino uno de tus descendientes, lo que te contaba de Salomón. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí. Durante el reinado de David, el pueblo de Israel vivió su mayor época de paz y prosperidad. Los judíos utilizan la estrella de David como símbolo de su identidad. Fíjate lo importante que fue. Ahora, una cosa importante. Cuando Dios le dijo a David que su trono duraría eternamente, se estaba refiriendo a Jesús, descendiente de la familia de David. San José era descendiente de la familia de David. Jesús, como su hijo adoptivo, entonces viene también de la misma familia y es el rey, el verdadero rey. Y ahora, para concluir por hoy, vamos a ver estas actividades. Hagámoslas juntos, ¿sí? Fíjate, dice, haz en tu cuaderno un documento de identidad de David, dibuja la estrella. Esto no hace falta, pero sí, vayamos juntos. Mira, vamos a ir poniendo. Nombre de su padre, el nombre del padre de David, Jesé, con S. Lugar de nacimiento, Belén. Profeta que lo eligió como rey, Samuel. Soldado filisteo al que venció, Goliat. Rey al que sucedió, Saúl. Ciudad a la que hizo capital del reino, Jerusalén. Significado del nombre de esta ciudad, ciudad de la paz. Libro donde están los poemas de David, Salmos, así se llama, ¿eh? Edificio que quiso construir en honor a Dios, templo. Promesa que le hizo Dios, que su reino duraría para siempre, o eternamente. ¿Por qué el profeta Samuel eligió a David como rey? Escribí la respuesta debajo de la ficha que hiciste sobre David. Esta pregunta no, ya está con lo que escribimos antes, ¿de acuerdo? Ahora dice aquí, David no temió a Goliat a pesar de ser muy joven y no tener armas. ¿A qué se debió esa seguridad? David creía que Dios peleaba por él. Completa en tu cuaderno estas frases, que lo vas a encontrar en el cuadernillo. ¿Ves? David atribuía sus éxitos a Dios y al cumplimiento de la alianza. El arca de Dios contenía las tablas de la ley, ¿sí? El arca de Dios era el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios prometió a David que su reino y su casa, digamos,
durarían para siempre. Leemos esta conclusión entonces. Dios eligió a David como rey de Israel y David confió siempre en Dios. En tiempos de David, el pueblo de Israel fue fiel a su alianza con Dios. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos la próxima.